Juan capítulo 13 dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora. Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, y con él tu misericordia, renovándose para beneficio de cada uno de tus hijos. Gracias por eso, porque entendemos y soy consciente que no lo merezco, Señor, pero tú en tu inmenso amor así lo has determinado. Gracias. De igual forma, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y las personas, Señor, que vinieron el día de hoy, que dispusieron su corazón inicialmente para alabarte a ti, el único digno de honra y de alabanza. De igual forma, Señor, para seguir alimentándonos de tu santa palabra y también teniendo comunión los unos con los otros, Señor. Te pido, Señor, que a través del Espíritu Santo seas dándome las palabras necesarias para la edificación que necesita tu santa iglesia, querido Padre, Señor, entendiendo, querido Padre, que debemos hacer lo que tú mandas. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, dice pues inicialmente pues que aquí nuestro Señor Jesucristo ya se dirige a ellos entendiendo pues que ya le viene la hora. Dice que el capítulo en sí habla de que se acercaba la Pascua como tal y que nuestro Señor Jesucristo pues entendía que debía volver al Padre. Entonces dice que se recluye o se aísla en la familia de él, que en ese caso son los discípulos, donde dice que se preguntaba, o me pregunto yo en ese momento, cuando decía pues que él obviamente prefirió buscar a esos discípulos, ¿qué sentía en ese momento nuestro Señor Jesucristo hacia a sus discípulos? Y aquí dice enfáticamente que decía que los amó hasta el fin. Dice que en su corazón tenía presente obviamente a cada uno de sus discípulos. Procuraba siempre, o todavía procuraba, sabiendo lo que le venía, seguir preparándolos para sus deberes y sus pruebas futuras. No fue egoísta, no se quedó con ese momento que estaba ahí ni de pronto con lo que iba a venir. No, sabía y entendía que tenía que darle a ellos esa muestra de amor hasta el fin, dice, entendiendo que pues obviamente todos no lo amaron a él de esa misma forma. Dice que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Tenía dominio completo, autoridad y poder. Otra vez, dominio completo, autoridad y poder.
Pero ¿qué hizo él con ese poder? Dice que realizó un acto sencillo y profundo, que fue lo que se leyó en el versículo 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dice que Jesús hace una exposición dramática aquí, ¿cierto? Entendiendo pues que cuando llegaba una persona a cualquier parte y era invitado a una cena especial, pues lo que se le hacía eso, pues que se lavara los pies, entendiendo pues que venían en sandalia, caminaban mucho tiempo y necesariamente que tendrían que lavarse los pies. Pero también se dice que también este era un acto que solamente hacían los esclavos o que hacían los siervos completamente. O en algunas partes también dice pues que también se le dejaba esa acción a mujeres y a niños. Aquí ninguno de ellos tenía presente, aquí ninguno estaba pensando realmente en lavar los pies. O de pronto alguno pensaba en lavarle los pies a nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo detuvo que pensar que también tenía que hacerlo, porque si lo hacía con él, también tenía que hacerlo con cada una de las personas que estaban ahí presentes. Y eso era lo que de pronto no querían, ¿cierto? Porque entre ellos, entre pares, como decimos nosotros, pues ninguno quiere rebajarse y no debería ser así. Dice también, mis hermanos, que él los amó hasta el fin. Dice que los amó completamente. Se puede decir que lo amó en la mayor medida, que los amó hasta el extremo. Dice que hasta el fin significa que aunque sus discípulos lo hayan abandonado, él nunca los abandonó. Dice que aunque ellos dejaron de pensar en Jesús y solo pensaron en sí mismos, él nunca dejó de pensar en ellos. ¿Qué problema era peor, en lo que tenía nuestro Señor Jesucristo o lo que tenían los discípulos? ¿Quién estaba más preocupado por el otro? Si nuestro Señor Jesucristo por ellos o ellos por nuestro Señor Jesucristo. Obviamente nuestro Señor Jesucristo, porque dice que los amó hasta el fin, dice. Hasta el fin significa un amor que nunca terminará. Jesús nunca dejará de amar a los suyos. No es un amor que va y viene. No es un amor que hoy está y mañana se va. Dice que es frecuente, dice que es eterno. Más cuando digo amor, no está hablando de una acción como si ya fuese realizada y quedó solamente en ese instante. Ese amor traduce o conlleva todo el tiempo de vida, tanto aquí en la tierra como aquellos que van a ir al cielo, van a seguir experimentando ese amor. Así que ese es un amor, por eso dice que es un amor infinito, un amor eterno, que se vio reflejado desde el principio, que se vio aquí desde la tierra y que va a trascender hasta los cielos. Dice que hasta el fin significa un amor que alcanza la máxima medida. Algunas traducciones lo llaman hasta el extremo. Jesús derramó la copa de su amor hasta el límite por nosotros, dice. Vuelvo y digo, o reitero como dije hace ratico, lavarse los pies pues era un acto de aseo personal. Tenían que hacerlo. Pero vuelvo otra vez y repito, ellos no lo hicieron porque pensaban que si lo hacían con nuestro Señor Jesucristo, tenían que hacer lo demás y ninguno quería rebajarse, por así decirlo, a hacer esa acción o tener esa acción con ellos. Dice que lo más probable es que este lavamiento de pie fue provocado por alguna mala conducta de los discípulos. Y sí, porque mire, ellos más estaban preocupados, era el puesto que iban a ocupar en esa mesa cuando iban a cenar. Eso es lo que más les preocupaba a ellos. Y entendiendo que el que tenía más cercanía o el que estaba más cerca del anfitrión, el que tenía mayor privilegio iba a estar más cerca al anfitrión, es decir, el que tuviera más cercanía con él, el que tuviera de pronto más esa afinidad con él. De pronto estaban más preocupados por eso que realmente pues por tener esa conducta o tener esa acción del lavado de los pies. Mire que dice que Lucas en su evangelio nos revela que tuvieron un altercado sobre quién sería el más importante. Y le pido a un hermano que lea Lucas 22, 23 al 27 en voz alta, me hace el favor. Otra vez, Lucas 22, 23 al 27. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros,
sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Listo, gracias, hermano. Mira lo que dice. Tenían era más bien esa disputa que quién sería el mayor, a quién le iban a servir y no pendiente de quién tenía que servir. El más lo expresó el Señor, que el Hijo del Hombre no vino a qué, no vino a ser servido, sino a qué, a servir. Y es el ejemplo claro que debemos tener. Dice pues que Jesús realizó algo impresionante. Y entendiendo que los discípulos estaban pendientes, vuelvo y digo, a pelearse un trono, ¿quién iba a estar ahí? Y no quién iba a estar pendiente a agarrar esa toalla para poder hacer ese lavado de pies. No apareció ningún esclavo. El que apareció fue nuestro Señor Jesucristo. Lavó los pies de todos. Dice, usó todo su poder para servir. Miren lo que dice, utilizó todo su poder entendiendo quién era Él para servir. ¿Para qué? Para darnos ejemplo, lo que a nosotros muy poco nos gusta hacer realmente. Sí, porque si me pongo a ver ahora y digo, bueno, te tocaba lavar los pies y me dicen a mí ahora, bueno hermano, aquí hay 100 abanicos, venga usted y agarra un abanico para que le eche fresco al hermano que está ahí al lado. ¿Será que nos disponemos a hacerlo? Venga, hágale ese favor al hermano, échele fresco a él ahí, dure 2 horas echándole fresco ahí, moviendo la mano y echándole fresco, con algo tan elemental que podía ser, ¿cierto? Pero no que me eche él a mí, porque tengo que ser yo a él. Porque siempre estamos pensando que nosotros debemos ser beneficiados, que nosotros debemos gozar siempre del beneficio del otro, y no lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que siendo quien era, mira lo que hizo, escatimó el poder que tenía y decir no, levantarse, ceñirse, que ceñirse, por cierto, ceñirse una toalla era muestra de esclavitud, oyeron. Es tanto así que en una de las versiones de los estudios que han hecho, dicen que Abraham, cuando mandó a Agar, le ciñó una toalla para que se dieran cuenta que era esclava. Tener una toalla para ese entonces, mis hermanos, no era algo digno, por decirlo así, ¿no? Pero ¿qué hizo el Señor? Nos mostró, miren quién soy yo. ¿Saben quién soy, cierto? Porque ellos sabían quién era. Y agarró su toalla, hizo lo que tenía que hacer. Entendiendo que ellos se reunían en una mesa dicen que es bajita, una mesa para tomar tinto, por decirlo así, decía, en forma de U. Y las personas que hacían, las personas se arrodillaban porque no podían sentarse. Y al arrodillarse les quedaba afuera, tenían que dejar obviamente al arrodillarse en un cojín, quedaba afuera los pies, y donde se daban cuenta si los pies estaban sucios y hasta malolientes, ¿no? Ahí estaba, porque estaban ubicados en U, se ubicaban todos. Eso fue lo que tenían que haber hecho ellos al principio, llegar al ubicarse, darse cuenta, venga, vamos a lavar los pies. Pero vuelvo, insisto, ninguno de ellos quiso hacerlo porque no quería servir, sino estar al lado del maestro, entendiendo, no, yo soy el que tengo el privilegio, entonces voy a estar más cerca de él. Dice que comenzó a lavar los pies de sus discípulos. En ese momento de profundo significado, Jesús, algo que casi debió haber parecido una locura, comenzó a hacer el trabajo del siervo más bajo de la casa. Él comenzó a lavar los pies de los discípulos. En este momento crítico, en esta noche antes de la tortura de la cruz, Jesús no pensó en sí mismo, pensó en sus discípulos. Realmente esto fue amarlos hasta el fin. Después de todo, los discípulos no era que lo habían tratado muy bien y estaban por tratarlo aún peor, abandonándolo completamente. Sin embargo, Él lo seguía amando. No es cosa diferente a lo que sucede con nosotros ahora. Él nos sigue amando. Y mire que más adelante van a ver de pronto un paralelo entre lo que sucedió realmente en la cena con esta acción que está aquí, lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo vino a rescatarnos a nosotros. Porque esto es una representación de eso, del lavamiento ese, el lavamiento de los pecados. Y cómo lo hizo no fue con agua, sino fue con sangre, que es todavía más. Y que si realmente le diéramos el significado a nosotros, lo que representa eso, téngalo por seguro que seríamos diferentes. Diferentes, sí, porque de pronto una y otra vez hablamos del sacrificio en la cruz y como se manifestó aquí una vez,
de pronto ven las películas esas que presentan ahí del sacrificio y se duelen una y otra vez, y hasta de pronto dice, si yo hubiera estado ahí no hubiera permitido eso. ¿Quién dijo? También hubiera sido lo que estaban señalando, si era posible ahí. Realmente no hemos entendido lo que representó ese sacrificio, porque si realmente lo asimiláramos seríamos muy diferentes en la relación con Dios y la relación con cada uno de mis hermanos. Dice que Jesús se entregó completamente a la tarea de lavar sus pies. Fue exhaustivo en su trabajo. Primero se levantó de la cena. Luego Jesús se quitó su manto, lo cual debió recordarle que le esperaba solo unas horas, ¿cierto?, cuando sería despojado de su manto para crucificarle. Luego Jesús, tomando una toalla, se la ciñó. Finalmente Jesús puso agua en un lebrillo, un recipiente, dice, pues puede ser de plata o de barro, ancho, bastante ancho arriba y delgado abajo, pues donde iba a estar esa agua para hacer la actividad. Finalmente Jesús puso agua en un lebrillo. Si Jesús solo hubiera querido mostrar la imagen de un siervo, hubiera hecho que uno de los siervos cualquiera hubiera preparado esto, ¿cierto? Y hubiera agarrado a uno que dos, agarraba, les lavaba y les mostraba, pues, esto es así, mostrando, pues, qué se podía hacer. Y era una muestra de humildad, pero no, fue exhaustivo, fue minucioso y lo hizo con cada uno. Porque cuando digo que lo hizo con cada uno, lo hizo también con Judas, entendiendo que Judas pues ya había hecho la negociación, ¿cierto? Lo que me da a entender a mí, pues, que no importa quién sea la persona, debo servirle. Porque si el Señor lo hizo con Judas, sabiendo quién era, sabiendo lo que estaba haciendo, lo hizo tranquilamente. Nosotros por cosas menos de una traición, rechazamos a las personas. Por poco menos de eso, ¿cierto? Pero Él no lo hizo así. Hizo también en Él lo que hizo con los otros. Y todo ese acto dice que fue porque los amó hasta el fin, dice. Dice pues que esto daría una imagen de servicio y de liderazgo amoroso, pero Jesús se entregó completamente a esta tarea. Fue un acto de servicio extremo. Según las leyes y tradiciones judías, mis hermanos, en la relación de maestro con discípulo, era absolutamente inconcebible de que un maestro le lavara los pies a su discípulo. Eso es inconcebible, eso, imagínense. No lo podían hacer, de acuerdo a las leyes de ellos. Pero vuelvo y digo, nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo, por amor. Para demostrar humildad, que de pronto me hace falta a mí. No digo los demás porque no voy a juzgar a otros. Humildad que de pronto me hace falta a mí. Para demostrar amor, que de pronto me falta a mí, ¿cierto? Para demostrar que realmente, o sea, hay una vida la cual debo llevar como Dios manda, y es con humildad. Dice, al enjugarlo con la toalla y al enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido, cuando Jesús rodeó la mesa lavando los pies a sus discípulos, fue una escena realmente dramática. Dice que los discípulos entraron en la habitación discutiendo sobre quién era el más grande. ¿Qué hizo Jesús? Ilustró. Esto no fue con esta actitud en su corazón. Vamos a enseñarle qué es lo que se debe hacer y cómo deben hacerlo. Era la costumbre que el sirviente más bajo de la casa lavara los pies a los invitados cuando entraban a la casa, especialmente en una comida formal como esa. Por alguna razón eso no sucedió, ¿cierto? Comieron con los pies sucios porque fue así. Porque él dice que se levantó de la cena. Se levantó, ¿cierto? Esto era más difícil de lo que podríamos imaginar. Primero porque debido a que, como les dije anteriormente, venían con los pies sumamente sucios. Entonces debía ponérsela ahí, ¿cierto? A lavarle hasta que quedaran completamente limpios. Eso no era que le iba a pasar un trapito, agarró y le hizo así y ya, no, listo. Fue un trabajo minucioso, mis hermanos, lo que hizo el Señor. Ninguno de los discípulos estaba interesado en lavar los pies del otro. Cualquiera de ellos hubiera lavado los pies de nuestro Señor Jesucristo con todo el gusto, pero no podían lavar los de Él sin tener que hacerse disponibles para lavar los de los otros. Así que no lavaron los pies de nadie, absolutamente. El único que de pronto, cierto, dijo, Señor, ¿por qué? O sea, no merezco que tú me laves los pies. Fue Pedro. Sí, reconoció o entendió realmente, pensamos aquí, ¿no? Que más adelante pues lo negó, ¿no?
Todo eso lo tenía de igual forma previsto el Señor. Es una actitud que produjo una reacción fuerte en Pedro. No podía soportar de que nuestro Señor Jesucristo se humillara de esa manera. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba rompiendo, dice, con el paradigma de los honores y prestigios que solemos tener en nuestro medio. El que se cree importante, enseguida eso, ¿no? Se cree importante, entonces siempre va a pretender, o siempre quieren que lo estén alardeando, que le estén sirviendo, como dicen por aquí uno, que le estén sobando chaqueta, pero no. Nuestro Señor Jesucristo, mire lo que dice aquí, paradigma de los honores y prestigio. Él, que sí podía hacerlo, no lo hizo, y es el mayor ejemplo, es el mayor ejemplo. Es que la humildad, miren, mi hermano, o sea, hablar de humildad realmente es entender lo que hizo nuestro Señor Jesucristo partiendo lo que hizo en la cruz. Y si yo vuelvo y digo, si yo todavía no entiendo, así lo lea, así tenga 30, 40 años de estar en el Evangelio, y todavía no he asimilado bien lo que representa ese sacrificio, voy a vivir como estoy viviendo. Con una vida de orgullo, con una vida de prepotencia, que me siento aquí para criticar al que está allá hablando, con el que está cantando, que esto no me gustó, esta prédica no me gustó, porque no se habló de esto, porque entro en esas cosas cuando realmente no he entendido el sacrificio, porque realmente no he entendido que si el Señor me escogió, dice que fue ¿por qué? Por lo que yo haya hecho, dice que por simple gracia, ¿verdad? Dice que Pedro seguramente no se sentía digno, y así debemos sentirnos nosotros también. No era digno de recibir esto, ninguno de nosotros lo somos, pero no era cuestión de mérito, sino de ¿qué? De gracia. No era porque él se lo mereciera, no era por quien fuera Pedro, porque fuera cada uno de ellos, dependiendo del título o el arte que tuviera, sino porque el Señor Jesucristo quiso hacerlo. Vuelvo y digo, por ejemplo, en nosotros está, si tomamos el ejemplo, ¿no? Que muchas veces trasteamos con eso. Su humillación lo engrandece una vez más. Y aquí nace el modelo del siervo, el modelo del pastorado, el modelo para ser discípulo. La reverencia del sistema actual o del mundo es diferente. Encuentra difícil hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Sí, el mundo quiere alabanza solamente para Él, honra para Él, que lo alaben, y desafortunadamente a veces caemos en eso. Entramos a alabar, entramos a honrar cosas que el mundo está presentando. Y desde el momento en que no tengo presente que debo ser siervo de Dios, porque si no soy siervo de Dios, termino siendo siervo del que sabemos. Pero si fue escogido por el Señor, ¿por qué tengo que actuar de forma diferente? ¿Por qué siempre no debe estar el Espíritu Santo ahí presente, diciéndome en cada momento, debes hacer esto? ¿O no debo sentirlo así porque Él está, si soy creyente, ¿no? O estar escuchando esa voz que siempre me está hablando a Él. Y eso es a través de la palabra, no hay más. Sí, porque si yo no puedo pretender decir que me va a venir un versículo a la cabeza, que eso es la voz que me refiero, a la voz que me refiero es esa, venirse el versículo a la cabeza, si ni siquiera estoy leyendo la Biblia. Ayer hablaba con los jóvenes de 9 razones o de 9 beneficios que tenía leer la Biblia. Son bastantes, solamente pues quedamos en 9, nos quedamos cortos ahí, pero es demasiado. Y la primera es la parte de la obediencia. ¿Por qué? Porque debo saber, conocer quién es Dios inicialmente, para poder hacer lo que Él manda. Y si me está mandando a hacer esto, pero como soy especialista en desobedecer, pues siempre voy a vivir en lo mismo. Jesús sabía quién era Judas. ¿Qué haríamos si alguno de nosotros tuviese en su grupo una persona como Judas? Cada quien que se responda, ¿no? Es muy interesante cuando Pablo les habla a los corintios sobre la locura de la cruz. Primera de Corintios 1, 23, 25. Dice, exponerse y quedar vulnerable ante el enemigo es realmente una locura. Sin embargo, Jesús lavó los pies de Judas. Responder cabalmente al ejemplo de Jesús en lavar los pies de todos implica abandonar el derecho de elegir a quién quiero servir. Entonces viene la pregunta aquí que se hizo en el versículo donde dice, ¿entienden lo que he hecho con ustedes o lo que he hecho por ustedes? 12.
el versículo 12, gracias hermano. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Maestro cuya doctrina tenemos que aprender, y señor cuya voluntad debemos obedecer. Deja claro quién era él. No desconoce en ningún momento quién era él, pero de igual forma lo que hizo fue una muestra grande de amor, dice. Jesús muestra el modelo de mansedumbre, humildad, servicio y amabilidad fraternal. Es el modelo que recomienda para sus seguidores. Nos exige que prestemos atención a su comportamiento y nos esforcemos en imitarlos. Es una exigencia. Si no es que muchas veces yo agarro los mandatos pues que veo que me convienen, vengo y eso es lo que trato de cumplir. Y hago hasta una lista de los que no. Y en la lista de los que no siempre estoy quitando el perdón, siempre estoy quitando el amor, siempre estoy quitando el beneficiar a uno de mis hermanos. Entonces, o sea, ¿qué estoy haciendo entonces? Entonces, si estoy haciendo una lista realmente, hago una lista, chequee, pero procure, esfuércese en cada uno de esos. ¿Que se le imposibilita? Bueno, pero pídele al Señor. Pídele al Señor sabiduría, que dice que Él la da en abundancia. Pídala para que el Señor le permita entender y asimilar, y sobre todo que reaccionar a eso. Sí, porque como dije el miércoles, nosotros de pronto hablamos del arrepentimiento y conocemos que el arrepentimiento, pero no es hablar del arrepentimiento, en sí es hablar desde el pecado. Nos toca hablar de eso, del pecado realmente, de qué es lo que daña, ¿cierto? Que eso es lo que realmente me aparta del Señor, que eso es lo que hace que ofenda al Señor. De eso es lo que debo estar hablando. Debo estar nutriéndome en cada momento de la Biblia. Dicen mis hermanos que les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Entienden esto? Dichosos serán si los ponen en práctica. Esta es una versión que tenía ahí diferente. Hay una pregunta, mis hermanos, que dice: ¿para qué existe la oposición? ¿Cómo estamos sirviendo a los demás? ¿Cómo debe ser el modelo del siervo? ¿Estamos abiertos a servir a los demás en amor, aceptación y perdón? ¿Cómo es mi actitud con la gente de otro contexto y cultura? Y Juan 13:16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. De igual forma dice que si alguien se niega a seguir el ejemplo de Jesús, se salta a sí mismo por encima de él y vive en el orgullo. Miremos a ver qué tanto orgullo tenemos, porque si estamos siendo muy orgullosos o reconocemos que tenemos mucho orgullo, estamos haciendo muchas cosas mal. Estamos haciendo muchas cosas mal, porque el contraste entre humildad y orgullo, téngalo por seguro, es como decir realmente luz y tiniebla. Gloríese, dice que si algo tiene que gloriarse, gloríese en quién, dice. En el Señor, dice. Gloríese en el Señor. No se jacte de cosas que usted piense o haga o crea que es más que los demás. No. Mire lo que hizo el Señor. Y lo que les decía del paralelo, ya para terminar. El paralelo que aparece aquí dice: Jesús se levantó de la cena, un lugar de descanso y comodidad. Porque de todas formas llegaban y estaban reposados, porque tomar una posición para comer, pues uno debe estar relajado y cómodo. Para la iglesia, Jesús se levantó de su trono en el cielo, un lugar de descanso y comodidad. Estaba ya tranquilo. El Señor realmente estaba tranquilo donde estaba ya. Jesús se quitó su manto, quitándose lo que le cubría. Para la iglesia, dice, Jesús se despojó de su gloria, quitándose su cubierta celestial. Se quitó, miren, no escatimó, dice, para venir para acá. No escatimó sabiendo quién era, para sufrir lo que tenía que sufrir aquí. Y recordamos lo que dice en Isaías 53, ¿cierto? Que fue llevado como ¿qué? Como oveja al matadero. Pero lo que más impresiona es que dice que no abrió nunca. No abrió su boca, dice. Entendía
¿Qué era lo que tenía que hacer por nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, no necesita que hagamos nada por Él, ¿no? Pero por nosotros sí, para agradarle a Él. Dice Jesús, tomando una toalla, se la ciñó alistándose para trabajar. Jesús tomó la forma de un siervo y vino listo para trabajar. Por eso reitero cuando dijo, el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino vino a servir. Jesús puso agua en un lebrillo listo para limpiar, puso el agua ahí, cierto. Y miren lo que debe a nosotros impresionar, lo que debe tenernos siempre conscientes de lo que somos. Jesús derramó su sangre para limpiarnos de la culpa y la condena por el pecado. Él nos limpió, sí, era la representación allá de esa limpieza. Pero nosotros hizo esto. Miramos la cena que hubo entonces en la Pascua, miramos lo que representa a nosotros, lo que representó el sacrificio. En ese momento no había un cordero, porque Él era el cordero, cierto, la Pascua. Él fue el cordero. Jesús se sentó otra vez, después de lavar sus pies. Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre, después de limpiarnos. Entendemos que el sacrificio, o que el Señor me permite entender, que el sacrificio, realmente el sacrificio de amor, en el mundo no se va a volver a dar. Y que gracias al Señor nos permite, o nos permitió, pues que Él nos agarrara, nos escogiera. Dice que ante la fundación del mundo, es una de las cosas, pues que de pronto nos va a dar más claridad el Señor allá, porque de una cosa mala, de una cosa perversa, fijar la vista y darle ahora un puesto de santo, pues realmente se dio por eso, por ese lavamiento, dice. Ese lavamiento es un acto de simple y llanamente puro, extremo, como dice ahí, amor. Si usted no es capaz de servir a su hermano, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, si yo no soy capaz, téngalo por seguro entonces que no he creído en el Evangelio que transforma. Porque el Evangelio que transforma me lleva al servicio. De resto, no sirve para más nada. En mí. ¿A qué voy? Que si yo no estoy haciendo lo que el Señor manda, ¿para qué estoy viviendo? No serviría nada para mí entonces. ¿Para qué estoy viviendo si no es para servir? ¿Para qué vivo si no es para realmente colocarme a disposición de mis hermanos? ¿Para qué vivo? Para estar jactándome, para decir, soy magíster, soy especialista, soy doctor, y querer entonces que me alaben, que me sirvan. No, ese no es el ejemplo que tengo. Pero como tendemos a ser desobedientes, pues no estamos muy prestos a lo que realmente el Señor está mandando en su santa palabra, y somos especialistas en eso, desafortunadamente y tristemente es así. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu misericordia y tu amor nos alcanza todos los días, Señor, a pesar de lo que somos, de lo que decimos, de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer también. Gracias, querido Padre, porque entendemos también, Señor, que ese sacrificio tuyo, Señor, lo que realmente debe estar en nuestro corazón presente para entender que debemos estar a disposición de nuestros hermanos a servir. A servirte a ti, querido Padre, inicialmente, y obviamente ese servicio también se va a ver reflejado en nuestros hermanos. Que veamos la preocupación en cada uno de ellos. Y también a servir a quien quiera que sea la persona, porque si tú lo hiciste, querido Padre, o tu hijo lo hizo con Judas, entendiendo quién era, sabiendo qué tenía en su corazón, de igual forma también actuaste con él, Señor, en esa actividad que tuviste con cada uno de ellos, mostrando humildad, mostrando servicio, mostrando ese amor que dice que es un amor extremo, un amor que se va hasta el límite, un amor sabemos que es infinito, querido Padre, Señor. Te pido ahora, querido Padre, pues que seamos conscientes de estas cosas, que no simplemente la hablemos, sino que la llevemos al corazón, que la tengamos presente, que sea nuestro actuar, Señor, que sea nuestro vivir, Señor, continuo. Porque de resto, querido Padre, entenderíamos, Señor, que no hemos sido transformados, Señor, por tu palabra. Y sabemos que tu palabra transforma, tu palabra cambia. Tu palabra cambia los corazones, cambia la mente, cambia el pensamiento, Señor. Y por ende también van a cambiar nuestras acciones. Permítenos, Señor, ir a nuestras casas con bien. Si así lo tienes destinado, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.